Amante Padre Celestial, te agradecemos porque estás siempre pendiente de nosotros y porque esta tarde nos has traído nuevamente aquí con vida, con salud, con la capacidad de pensar y de comunicarnos. Y te pedimos también, Señor, que siempre nuestros corazones estén agradecidos porque estamos siempre reconociendo las bendiciones que tú nos das. También, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para que nos pueda enseñar, explicar, ayudarnos a recordar y también ayudarnos a poner en práctica las cosas que estudiemos esta noche. Sé con cada mente, con cada corazón que recibirá las palabras del estudio, que ellos también puedan tener esa ayuda del Espíritu Santo para que tu verdad viva no solamente en el cerebro, sino viva en todo lo que es nuestra vida. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta noche comenzaremos con el repaso de los versículos de memoria. Vamos a hacer lo de la segunda mitad. Quiero también darle una bienvenida a los que verán el video después en YouTube. Sabemos que los están viendo de muchas partes del mundo. Nos encantaría saber de ustedes. Si por favor gustan dejarnos un mensaje para decirnos desde dónde están viendo. Estamos orando por ustedes también. Entonces comencemos desde la segunda mitad, el Salmo 103:12, que habla de los puntos del compás. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso precisamente fue lo que vino Jesús a hacer, ¿verdad? A liberarnos, pero no solamente a sacarnos un poquitito para que sigamos siendo vecinos del pecado, sino a apartarnos tan lejos como está el oriente del occidente de nuestras iniquidades y de nuestro pecado. Luego tenemos a Juan 14:27. Las palabras de Jesús, la promesa de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabras que podemos confiar y que podemos depender de ellas en toda situación, en toda circunstancia. Después de esto viene 2 Corintios 5:7, bastante corto, pero muy importante. Dice, porque por fe andamos, no por vista. No podemos confiarnos de los sentimientos, de las emociones, de lo que vemos, de lo que nos rodea. Solamente podemos confiar y depender de Dios, porque lo que nos rodea fácilmente nos puede llevar a la ansiedad, a la preocupación y a perder inclusive el caminar con Cristo, a dudar, ¿está Él con ellos, con nosotros o no? Entonces tenemos que andar por fe, no por vista. Luego tenemos a primera, ok, no, ese lo dejamos para después todavía. Ah, no, sí, primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solamente para eso, sino también para limpiarnos de toda maldad. Dos funciones que Él está deseoso de hacerlo en nosotros. No solamente perdonarnos, sino limpiarnos. Tenernos de la mano de manera que no caigamos. Eso es lo que Él quiere, que no nos zafemos de la mano de Él. Luego viene Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar eternamente, o sea, por completo, definitivamente, a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ellos somos nosotros. Muy bien, vayamos ahora a Romanos 7:12, de allí nos habla de los mandamientos y la ley, y nos dice de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. No hay nada errado, no tiene ningún defecto la ley de Dios ni sus mandamientos. Son completamente santos, justos y buenos. Luego entonces llegamos a Filipenses 2:9-13, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, en base a esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Ocupaos quiere decir vamos a tomar serio, con sobriedad, con seriedad, nuestra salvación, porque es una cosa seria. Cristo no estaba jugando en el Calvario, estaba haciendo algo muy serio, muy importante para nosotros. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que vamos a tener miedo, no. Confiamos en Jesús, en sus méritos. Lo vamos a hacer con reverencia. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a ocupar? Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. No tenemos de qué temer. Él ha provisto y provee y seguirá proveyendo todo lo que necesitamos. Aún el querer, tenemos que depender de Él, porque por nosotros mismos ni eso podemos manufacturar. Luego viene Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, en mi mente, ¿verdad? Para no pecar contra ti. La salvaguardia contra la tentación. Y ahora entonces Gálatas 2:20, que ya no lo sabíamos, pero le estamos agregando el versículo 21 para esta lección. Así que repitamos los dos. Gálatas 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Si vamos a ser justificados por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos con nuestra propia motivación, eso no vale de nada. Estamos desechando, estamos haciendo el sacrificio de Cristo abolido. No queremos hacer eso, no, nunca. Así que entonces siempre dependemos de la gracia de Dios, porque sabemos que es su gracia la que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vamos ahora a pasar a la página 244. Estamos en el capítulo 17 del libro y habíamos llegado hasta la página 44, 244 la vez pasada. Vamos a regresar allá. Estábamos hablando de el título que es Cristo, mi buen obrar. Y estábamos hablando de cómo fue que Cristo le hizo frente a la tentación. ¿Cuál fue su método de enfrentar al enemigo? Entonces, habíamos hablado de que leímos allí en Mateo capítulo 4, cuando el tentador vino en el desierto. Esa no fue la única vez que el tentador vino a querer hacer caer a Cristo en pecado. No, él le tenía ya puesta la, la, ¿cómo se llama? Para el tiro al blanco, le tenía el blanco ya puesto allá en la espalda desde que nació. Pero en esta ocasión se registró cuáles fueron las tentaciones y cómo respondió Jesús a las tentaciones. Y nos dimos cuenta que esencialmente, como repetimos hace un momento, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese era precisamente el lema de Cristo al enfrentarse con el enemigo. Mientras que las palabras de Dios estuvieran en su mente, mientras que él respondiera con un escrito está, no había manera, no hubo manera de que el enemigo lo hiciera caer en tentación. Quiero agregar aquí, a manera de repaso, ¿podría haber Cristo caído en tentación? Pensemos en eso. ¿Hubiera podido caer o solamente lo tentaba y a él no le entraba, no hubiera podido pecar? Hay personas que piensan así, pero no, Cristo hubiera podido pecar, sino
qué gran ejemplo sería para nosotros. Hubiera sido simplemente un engaño ahí, como un actor, no más, haciendo la pantomima de lo que iba a hacer y no más. No, Cristo hubiera podido pecar. Ese fue el riesgo que se tomó el cielo, de que Cristo hubiera ejercido su propia voluntad, porque tenía su propia voluntad, ¿verdad? Por eso en el Getsemaní dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y esa había sido la oración de él toda su vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Una buena fórmula para nosotros al enfrentar también al enemigo y la tentación. Debemos siempre recordar la forma en que Cristo dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Quiero decirles también que es una forma muy activa de participar en lo que Dios está haciendo con nosotros, de cooperar con Él. Cuando tenemos su palabra en nuestras mentes, estamos cooperando con Él. Y cuando la tentación nos llega y recordamos, porque tenemos en nuestra mente lo que Cristo dijo y decimos, no importa de qué tentación sea, no importa que sea una tentación grande o una tentación más bien no tan grande para nosotros, o tal vez una tentación que ya hemos tenido muchas veces y que siempre caemos, si recordamos las palabras de Cristo, les digo, hermanos, hay una gran victoria, hay una energía divina que entra y se apodera de nosotros cuando decimos, no, empero hágase tu voluntad y no la mía. Esa decisión que hace nuestra mente es la cooperación con Dios para protegernos del enemigo. Entonces vamos a la página 243, el párrafo último que leímos comienza en la parte inferior de la página 243. Vamos a comenzar de allí y seguiremos de ahí en adelante. Y Cristo nos ha mostrado, viene del libro El deseado de todas las gentes, donde estábamos leyendo antes también. Ahora la página no la veo aquí, pero ustedes la tienen en sus libros, estoy segura. Deseado de toda la gente es página 99. Ok, seguimos. Y Cristo nos ha mostrado cómo lograremos esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Eso viene de 2 de Pedro 1:4 y lo leímos en nuestras Biblias la vez pasada. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Allí es donde debemos enfocarnos. Ahora seguimos en el siguiente párrafo. ¿Te gustaría tener la experiencia que tuvo Cristo? Donde incluso los sofismas de Satanás y el egoísmo de tu propio corazón no te pueden engañar. Donde ni siquiera en pensamiento cederás a la tentación. Bueno, Cristo nos ha mostrado cómo se debe lograr esto. Pero, ¿cómo has estado en tu vida? ¿Cómo has estado en este último año o en la última semana? Los pensamientos. ¿Ha encontrado Satanás un asidero en tus pensamientos? ¿Cómo te sientes cuando reflexionas en tu vida pasada? ¿Cómo te sientes cuando miras la última semana o quizás aún los últimos 10 minutos, media hora aquí sentados, escuchando y leyendo y meditando en estas cosas? Tal como Josué, el sumo sacerdote, se habría sentido delante de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos de eso al principio del capítulo? En vestiduras viles. Pero, ¿cuál fue la promesa? Quitadle esas vestiduras viles y te vestiré con ropas de gala. ¿Podemos alabar a Dios por esas palabras? Por supuesto que podemos.
Leamos ahora en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253. Dice así: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Nos podemos preguntar a nosotros mismos. Entonces, ¿creemos? ¿Creemos? ¿Lo deseamos? Porque esto sucede para las personas, para el ser humano que cree, para el creyente. Si no creemos, allí está, pero no puede hacer nada por nosotros. Lo mismo que si tenemos la nevera llena de comida, pero no la abrimos, no la sacamos, no la cocinamos, no la mordemos, no la masticamos, ¿de qué nos sirve tener la nevera llena de alimentos, verdad? Así mismo sucede con las promesas y con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sigo leyendo. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto viene de Apocalipsis 3:18. Este manto, ¿de quién es? De Cristo, ¿verdad? Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana, ni una hebra de invención humana. Es un manto perfecto. La vida que Cristo vivió aquí entre nosotros y como nosotros. Les alentaría a que subrayen esa última línea de esa cita. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. ¿Qué significa eso? Ni una sola hebra de trabajo humano. Este manto de la justicia de Cristo está lleno del buen obrar de Dios, porque fue Dios el que obró en Cristo, ¿verdad? Así que el carácter de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, lleva todas las obras que el Padre hizo en él. Sigo leyendo. De Dios mismo obrando perfectamente en la vida de Cristo. Regresamos a la cita del Palabras de Vida del Gran Maestro. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos, o sea, compartir con nosotros, a nosotros este carácter. Cuando lea la palabra carácter, no piense que se refiere solo a una función mental. El carácter es el resultado de acariciar ciertos pensamientos y sentimientos. Así se forman los hábitos y los hábitos constituyen el carácter. Por lo tanto, la promesa es que Dios forjó un carácter perfecto y este carácter Él ofrece impartirnos a nosotros. Este don de un nuevo carácter es realmente un cambio completo de la realidad. Es un cambio de ocupación mental, un cambio de hábitos. En otras palabras, es un cambio de vida. Regresando ahora a la cita nuevamente. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias, dice en Isaías 64:6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos. Vuelvo a repetir, todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos. ¿Cuánto? Todo. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, de acuerdo con 1 de Juan 3:5 y 4. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón.
quiere decir que era el centro, era el eje de todo lo que Él era. Eso viene de Salmos 40, versículo 8. Entonces, vamos ahora a repetir juntos nuevamente lo que dice Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Regresando entonces a la cita, dice, cuando estaba en la tierra, hablando de Cristo, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, 10. Por su perfecta obediencia, me perdí aquí, un momentito, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Pensamos en lo que acabamos de leer? Dice de Cristo, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Cómo y por qué es eso? Porque al haber vivido esa vida, la vivió siendo tú y tú y tú y yo. Entonces vivió nuestra vida perfecta. Entonces Él la puede vivir en nosotros. Puede, cuando morimos con Cristo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué está haciendo Cristo en mí? Viviendo esa vida perfecta que Él vivió, así como tú y así como yo. Eso, así es como sucede. Regresamos al libro. Él guardó los mandamientos de su Padre. La palabra que salió de la boca de Dios, la palabra misma obró. ¿Qué fue lo que leímos con respecto a esa palabra? Debemos aferrarnos a ella y guardarla, no haciéndola o obedeciéndola como si fuera una instrucción, sino permitiendo, y ahí está la palabra clave, permitiendo que actúe en y a través de nosotros. Seguimos la cita ahora. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Vivo ya no yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Seguimos ahora del libro. ¿Cómo llamamos a esto? Lo llamamos reconciliación, una perfecta unión. La vida de Cristo es nuestra propia vida debido a que Él se hizo uno con nosotros. La ley requiere obediencia perfecta del individuo y consecuentemente Cristo se hizo nosotros mismos y siendo nosotros vivió una vida perfecta. Y de esta vida perfecta, Él nos dice, aquí está, tómala. Esto es lo que satisfará las demandas de la ley. Nuestra vida se funciona con la suya. ¿Y qué tan cercana es esa unión? El corazón se vuelve uno con su corazón. La voluntad, una con su voluntad. La mente, una con su mente. Y los pensamientos son sujetos a Él y vivimos su vida. Eso es lo que se llama la reconciliación. Estamos como cuando reconciliamos con el banco las cuentas. Sabemos que lo que ellos tienen allá en sus registros es lo que tenemos en nuestros registros. Estamos uno, estamos en la misma onda, estamos hablando de lo mismo. Así pasa también con Cristo. La reconciliación fue el hecho de que Él se vació de sí mismo y llegó a ser uno con nosotros. Esa es la verdadera reconciliación. Y era de la única manera que hubiéramos podido ser reconciliados con Dios. No había otro modo. Seguimos leyendo. De la cita, ahora solamente vamos a leer una línea. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. El hecho de que Él se hizo uno con nosotros, eso es lo que significa estar vestidos del manto de su justicia. Entonces, Cameron hace la pregunta,
¿estamos desnudos hoy o estamos vestidos? Porque Cristo está dispuesto a darnos la vestidura, pero ¿la recibimos o creemos que lo que tenemos puesto, que el carácter que tenemos está bien así? Que lo que pensamos y lo que sabemos y las ideas que tenemos, esas son apenas buenas. Sí, 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 están muy bien. Están mejores que las de los demás, así que están bien. Cuidado que no estemos andando desnudos espiritualmente, creyendo que lo tenemos todo, para que el Señor nos tenga que decir, como dice en Apocalipsis 3, cuando habla con la iglesia de la Odisea y le dice, oh, tú no sabes. Tú crees que estás rico y enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres pobre y ciego y débil y desnudo. De eso es que estamos hablando aquí. Sigue diciendo en la cita. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. El manto de justicia es su manto de buen obrar. A causa de que el manto de justicia incluye la obediencia práctica, por eso he titulado el presente estudio, Cristo, mi buen obrar. A menudo cometemos el error de considerar la palabra justicia, hemos hablado de esto varias veces también, a menudo cometemos el error de considerar la palabra justicia en un sentido no práctico, o sea, que excluye la práctica. Pensamos en ello solo en el sentido legal. Sí, la justicia, lo que hacen allá en los tribunales, los jueces y los abogados y los rehenes y esto. Eso es lo que es justicia, no es mucho más que eso. En un sentido no práctico, pensamos que solo el sentido legal o solamente una manera de las cualidades del carácter. Somos justos. No, pero no, equivale también a la obediencia práctica, la práctica del bien o del buen obrar. O sea, el buen hacer, las buenas obras, hacer lo correcto. Todo eso está incluido en la palabra justicia. Me gusta mucho enfatizar eso, porque yo sé que en nuestro idioma la palabra justicia no se usa en la misma forma que se usa en el inglés. En el inglés la palabra justicia usada en la Biblia para hablar de la justificación o la justicia de Cristo es la palabra righteousness, que quiere decir obrar correctamente. En cambio aquí, cuando hablamos de justicia, pensamos, es muy fácil que pensamos, entonces es un asunto legal, no más de una firma, de un sello y ya se pasa para otro lado. No, justicia es lo que hacemos, cómo obramos. Y si obramos por nosotros mismos, esas obras son como trapos de inmundicia. Pero cuando permitimos que Cristo obre en nosotros las obras que el Padre obró en él, entonces tenemos el buen obrar de Cristo, la rectitud de Cristo. Vamos ahora a leer del Camino a Cristo, página 62. Dice, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia o buen obrar propio con que cumplir lo que la ley de Dios exige, porque recuerden que lo que la ley exige es obrar, ¿verdad? Está hablando de que no matarás. Bueno, quiere decir que vas a honrar la vida, vas a tenerla como una cosa sagrada. No vas a decir mentiras, quiere decir que vas a hablar solamente la verdad. Es todo en cuanto a obras, en cuanto a acciones. Sigo leyendo. No tenemos justicia propia o buen obrar propio con que cumplir la ley, lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos, las mismas que tenemos nosotros que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable.
murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos con su justicia, su buen obrar, su obrar correcto, perfecto, recto. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. Ahora vamos a la página 246. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. ¡Qué transacción tan hermosa! ¡Qué intercambio! Un intercambio como nadie más podría ser, porque nadie más tiene una vida perfecta para ofrecernos, ¿verdad? Seguimos leyendo ahora en el capítulo del libro. Ahora, ¿eso no te hace sentir mejor acerca de la semana que acabas de pasar? Gloria a Dios por estas palabras, porque cuando descubrimos quiénes somos en realidad y descubrimos que nuestro buen obrar no cuenta para nada, no quedamos más bien muy bien parados, ¿verdad? Pero cuando vemos por medio de la fe que la vida de Cristo, que Cristo vivió, es nuestra propia vida y que esa vida es una existencia perfecta y que Dios la cuenta como nuestra y que al mirarnos solamente ve eso sin ver nuestros defectos grotescos, eso nos da tanta paz. ¿No es así? En verdad, alabo a Dios por esto. Aferro mi pobre alma a esta realidad. Estos preciosos rayos de luz traen alivio a nuestras almas en medio de tanta oscuridad. Aunque estemos tan llenos de pecado, si nos rendimos a Cristo, podemos estar de pie delante de Él, delante de un Dios santo, como si nunca hubiéramos pecado. A esto lo llamamos justificación, ¿no es así? El amor perdonador de Dios. En el libro Fe y Obras, página 103, surge un nuevo elemento respecto a este precioso manto de la justicia de Cristo que es de gran valor para nosotros. Leamos lo que nos dice allí. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Esto viene de Gálatas 5:6, que no sabemos de memoria, así que vamos a repetirlo juntos. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque si la fe no obra, si no se mueve, si no está respirando esa fe, es porque está muerta. Pero si la fe está viva, si es una fe viva, va a obrar. Así como un cuerpo humano que esté vivo va a tener una actividad de alguna clase, cuando sea la circulación y la respiración, etc. Entonces, ¿entendiste esto? A la luz de esas palabras, déjame preguntarte de nuevo. ¿Cómo te sientes en cuanto a la última semana que acabas de pasar? A menudo consideramos la justificación como un manto que me cubre y me permite seguir en este proceso de cometer errores en mi camino de santificación, y entonces caemos en el peligro de pensar que está bien si cometo un error porque todavía estoy cubierto con este manto de la justicia de Cristo. Pero aquí hay algo que necesitamos entender muy claramente en nuestra mente y en nuestra experiencia.
Aquí ahora cita del mismo lugar donde estábamos leyendo antes. Nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos, que ya sabemos que son pecados, en otras palabras, ¿verdad? O descuidemos deberes conocidos. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua. La palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. Allí nos insta a que nos examinemos. ¿Cómo llevamos eso a cabo? ¿Cómo nos examinamos? Vamos a otros versículos de la Biblia que nos ayudan a entender un poco mejor este proceso de examinación. Vamos al libro de Salmos en el Antiguo Testamento. Salmos es un libro bien grande, así que no es fácil pasarlo por encima rápidamente. Salmos capítulo 26. Vamos a leer el versículo 2. Salmo 26, versículo 2. Allí está en el chat para que lo puedan leer si no tienen sus Biblias a la mano. Dice, pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón. Donde menciona allí riñones y corazón. Estos son órganos del cuerpo que se entienden o que se usan generalmente para representar sentimientos, para representar emociones, motivos. De cierto que por lo menos en los países donde crecí, cuando alguien hacía algo muy osadamente, decían, pero ¿qué riñones tiene? ¿Verdad? Porque tenían esa osadía, eran tan atrevidos para hacer algo. Eso es un sentimiento, no tiene nada que ver con los riñones, bueno, tiene que ver con todo el cuerpo, pero por eso aquí se representa donde dice, examina, Señor, examina mis riñones y mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis motivos por los cuales hago algo, porque nuestros motivos a veces son muy terribles, aun cuando la acción parezca muy buena por fuera. Podemos tener unos motivos, una motivación por dentro, que es una motivación errada y pecaminosa. Entonces, notemos aquí también en el versículo 2 que dice, le está hablando y dice, pruébame, ¿quién? Oh Jehová. Así que cuando oímos en Segunda de Corintios que dice examinaos, ¿qué quiere decir eso? Que nos sometamos a que Dios nos examine, así como cuando vamos donde un doctor, ¿verdad? No decimos, bueno, aquí estoy, doctor, páseme el estetoscopio para yo escuchar aquí el corazón, a ver cómo está y los pulmones. Y páseme el termómetro para yo tomarme. No, vamos para que el doctor nos examine a nosotros, pero tenemos que permitírselo, ¿verdad? Asimismo, entonces nos sometemos al examen que Dios solamente puede hacer, porque por nosotros mismos estamos muy dispuestos a hallar excusas y a racionalizar lo que vemos. Ah, no, eso no es tan malo así. Ah, no, no, sí, sí, sí. Yo sé que yo tengo ese hábito, pero eso no está así de malo como para decir. Vayamos también al libro de Jeremías. Sigan hacia, como quien va hacia la última parte de la Biblia, es Apocalipsis. El libro de Jeremías no está cerca de Apocalipsis, está más bien cerca de Salmos, después de Isaías, Jeremías. Vamos al capítulo 17 de Jeremías y vamos a los versículos 9 y 10. Dios nos habla aquí directamente, sinceramente, abiertamente de nuestra situación exacta. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Noten que allí no dice, engañoso es el corazón de los que son matones y ladrones y de los que hacen así. No, es el corazón y punto. Quiere decir que es el corazón de cada persona, por muy buena, por muy educada, por muy correcta que se vea, nuestro corazón es pecaminoso. Tenemos que reconocer y aceptar eso para que entonces sintamos la necesidad de permitirle a Dios que sea el que hace en nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer. Sigo leyendo. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño el corazón. Escudriñar es lo mismo que investigar o examinar, ¿verdad? Que pruebo los riñones, nuevamente allí está riñones. ¿Por qué? Porque las emociones, los motivos, ¿verdad? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿tenemos nosotros una capacidad de poder examinarnos a nosotros mismos? No, porque enseguida decimos, ah, no, eso está bien. Pero si se lo vemos a otra persona, decimos, ay, qué mal hizo. Solamente podemos pedirle al Espíritu Santo. Y esta es una oración que podemos y debemos hacer. Decir, Espíritu Santo, muéstrame dónde debo cambiar, dónde quieres hacer los cambios en mí, dónde están los errores que yo no veo en mí misma. Así es como tenemos que permitirle a Dios que nos examine, que nos muestre qué hay en nosotros y nuestra verdadera condición. Seguimos leyendo, estamos en la página 246, el penúltimo párrafo y dice, ¿es posible que pueda pensar que estoy justificado y que estoy ante Dios como si no hubiera pecado, mientras que al mismo tiempo estoy pecando contra la luz que tengo? ¿Estaría realmente delante de Él como si no hubiera pecado? No. No, si he seguido practicando pecados conocidos o descuidados, o he descuidado los deberes conocidos, no, no estoy viviendo delante de Dios. Él no me puede ver como si yo no hubiera pecado. Porque si sigo y me amparo debajo del manto de justicia de Cristo para seguir haciendo mi voluntad, eso no es. Dios no nos está dando un lugar para sinvergüenciarnos, como decimos, ¿verdad? Para tapar todo lo que hacemos y mostrarles a los demás, ve, los hijos míos sí hacen bien. No, no. Dios jamás ha sido así. Lo único que tenemos que hacer es leer las escrituras y allí nos damos cuenta. Él no cubrió los engaños, los pecados, los errores de nuestros antepasados. Allí los dejó escritos exactamente como fueron para que nosotros veamos que ellos son iguales que nosotros y que ellos necesitaban a Dios y nosotros también. Y que Dios no puede justificar al injusto, porque entonces él sería injusto también, ¿verdad? Habría un defecto en su carácter y eso no puede ser. Entonces, tal vez hayas hecho lo que yo hice durante gran parte de mi vida, dice Cameron, incluso durante gran parte de mi caminar cristiano, viviendo una mentira en una falsa sensación de seguridad, pensando que todo está bien, que estoy justificado. Pensé que podría ir a vivir mi vida y hacer lo que quisiera y luego aprender de mis errores y después regresar y que todo estaría bien, que todavía continuaría cubierto con la sangre de Cristo. Pero esta manera de pensar es errónea. Amigos, perdemos nuestra justificación cuando cometemos pecados conocidos, cuando hacemos algo que sabemos que no debemos hacer. Estamos crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Que mantengamos esto claro en nuestra mente, que no permitamos que el enemigo no lo oscurezca, lo tape, nos ponga el tapaojos de manera que no veamos nuestra deficiencia y nuestra necesidad.
porque a menos que estemos claros en la necesidad que tenemos de Cristo, no vamos a recibirlo, no vamos a recibir el carácter que Él nos está dando, ni vamos a recibir la ayuda que Él está dispuesto a compartir con nosotros. Entonces dejaremos hasta allí por esta noche. Regresaremos la próxima vez. Marquen su libro. Espero que tengan el capítulo impreso y les invito para que nos postremos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, con mucho agradecimiento nos postramos delante de ti esta noche porque estás dispuesto a hacerlo todo por nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, porque nos cubres con el manto perfecto del carácter y la justicia, el buen obrar de tu Hijo, Cristo. Gracias porque después de esto nos miras como si nunca hubiéramos pecado. Completamente quedan todas las cuentas arregladas contigo. Señor, permite que no haya en nosotros ningún pecado, ningún hábito, que no haya nada que vaya a interponerse entre nosotros y tu justicia. Y permite también que entendamos que tu justicia nos cubre, sí, pero no para que sigamos haciendo lo que querramos en vez de hacer tu voluntad. No, no puede ser así. Donde hayamos sido engañados al pensar de esta manera, donde nos hayamos engañado a nosotros mismos, porque como dicen en Jeremías, tú nos avisas allí que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, donde hayamos permitido que nuestra propia examinación nos diga que sí, que estamos muy bien. Te agradecemos porque nos muestras, no nos dejas engañados, sino nos das luz y verdad. Y ayúdanos a recibirla con agradecimiento y gozo por saber que es un Dios amoroso el que hace eso por nosotros. Levántanos de aquí con tu bendición y ayúdanos a recordar en nuestra vida diaria que estas cosas no son una teoría, son para la vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.